Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Circulan tantas historias sobre los males del colesterol, pero esta molécula es el precursor principal de la testosterona y de la mayoría de sus derivados sintéticos. El colesterol se convierte en el precursor de la pregnenolona, que a su vez se divide en 3 moléculas intermediarias y después en testosterona. El proceso se efectúa en los testículos y la secreción diaria media es de 2,5 a 10 miligramos. La testosterona sigue una serie de pasos. Puede ser absorbida por tejidos dependientes de esta hormona, como la próstata y la vesícula seminal. Actúa sobre los tejidos sensibles a la testosterona, como los riñones y los músculos esqueléticos. El hígado puede metabolizarla rápidamente y eliminarla o unirla a proteínas del plasma, como la albumina o la globulina, de unión a la hormona sexual. Sea cual sea el camino metabólico que tome la testosterona, la mitad de su vida es de solo 10 o 20 minutos. Esta corta vida indica que la testosterona natural tiene un uso terapéutico limitado. Como la mayoría de las sustancias químicas, la testosterona y sus derivados anabólicos producen sus efectos a nivel celular. Los lugares en los que los fármacos se combinan con las células se llaman receptores. Cada sustancia está diseñada para un receptor concreto. Los biólogos moleculares han bautizado esta afinidad como la hipótesis de la cerradura y la llave. De la misma forma que una cerradura está construida por una sola llave, también estas moléculas admiten una única molécula geométrica. Cuando el fármaco llega a su receptor se inician una serie de reacciones químicas y se produce una respuesta biológica. Las investigaciones indican que la mayoría de los receptores de los esteroides anabólicos están en el núcleo de la célula. Cuando se produce la reacción, aumenta el nivel de ácido ribonucleico de la célula y la síntesis proteica. Existen también pruebas que indican que los esteroides aceleran el crecimiento de las células sensibles a esta hormona. La respuesta a un fármaco puede variar de forma considerable según las personas. Por ejemplo, 2 personas que utilicen el mismo esteroide y en las mismas dosis pueden experimentar resultados muy distintos. Uno puede ganar 9 kilos de masa en 4 semanas, mientras que el otro quizá no note cambio alguno. Seguramente la segunda persona tiene menos receptores de este fármaco. Si se cambia de sustancia, los efectos pueden diferir por completo. Principalmente existen 2 métodos de introducir los esteroides en el cuerpo humano, por vía oral e intravenosa. Los esteroides orales tienen la forma de una pastilla y se toman como otro medicamento. Los médicos y los atletas coinciden en que este tipo de esteroides afectan negativamente más al hígado que el resto. Además, puesto que se han modificado para degradarse más lentamente e incrementar su vida, tienen más posibilidades de concentrarse en el hígado. El esteroide oral tiene que atravesar el aparato digestivo y se desactiva en gran medida antes de llegar a la sangre. Si pasa por el hígado se pierde aún más. Esto significa que hay que tomar grandes dosis para tener el mismo efecto que con los inyectables. La mayoría de los atletas sufren más efectos secundarios menores, como náuseas, dolor de cabeza y sensación de hinchazón cuando usan los orales. Los esteroides inyectables se introducen en el cuerpo mediante una jeringuilla hipodérmica. Aunque parece más peligroso, son más seguros que los orales. El fármaco se introduce por vía muscular y no venosa, por lo que muchos prefieren colocarlo en los muslos o los glúteos. Los muslos tienen la ventaja de que es una zona de fácil acceso. Los glúteos están más escondidos, pero tienen menos terminaciones nerviosas, lo que significa menos dolor. La mayoría de los que eligen esta vía tienen un amigo que se lo inyecta. Hablemos ahora de algunos de los peligros de inyectarse esteroides, que muchas veces es debido a una mala técnica. Cuando se rompe la capa externa de la piel, el cuerpo está más vulnerable a la invasión de agentes patógenos. La piel es la primera línea de defensa contra los invasores y funciona mejor cuando está intacta. Pincharla o desgarrarla puede suponer abrir una puerta de acceso a los gérmenes. Inyectarse con una jeringa sucia en el cuerpo es buscarse problemas, más aún sabiendo que son bastante baratas y pueden encontrarse en las farmacias. Solo hay que tener en cuenta que deben tirarse tras su uso. Bajo ninguna circunstancia deben compartirse las jeringuillas.
Uno puede pensar que conoce a su amigo, pero si luego le diagnostican SIDA o hepatitis, se arrepentirá de haberlo hecho. También se puede producir el envenenamiento por partículas extrañas. Se trata de una reacción a una fibra, como el algodón u otra sustancia ajena al cuerpo que se inyecta en la sangre con el fármaco. En un periodo de 2 a 4 horas la persona puede sufrir calambres musculares, escalofrío, sudor frío y náuseas. Si tiene suerte la fibra desaparecerá tras 2 o 3 horas, pero en algunos casos provoca ataques y quizá el coma. Otro riesgo es el de atravesar una vena o arteria importante. Si os inyectáis los esteroides en el muslo y por accidente tocáis la arteria femoral, la vena que proporciona sangre a las extremidades inferiores, os desangraréis hasta morir en cuestión de minutos. Al menor indicio de daños en una vena hay que presionar la zona, levantar esa parte del cuerpo y buscar atención médica. Es mejor pasar vergüenza que morir. Además de los vasos sanguíneos, el organismo tiene un sistema nervioso que interactúa con los músculos para producir movimiento. Si la jeringa toca algún nervio, puede quedar dañado permanentemente, además de sufrir un dolor intenso. Así, no solo se degenerará ese muslo de 70 centímetros, sino que puede llegar a paralizar la pierna. Si decidís utilizar esteroides anabólicos inyectables, os debe enseñar a hacerlo un profesional de la medicina. Existen 2 tipos básicos de esteroides inyectables, los que se presentan en una solución oleosa y los que lo hacen en una solución acuosa. Esto indica la sustancia en la que están disueltos los cristales de esteroides y por la que se introducen en el cuerpo. El aceite más utilizado es el de sésamo o el de algodón. Muchos de los de la solución acuosa son suspensiones en los que los cristales flotan. Si se deja quieto durante un tiempo, los cristales caen al fondo y hay que agitar el recipiente antes de usarlo. Aunque los esteroides en una solución oleosa presentan ciertos riesgos, los otros son aún peores. Muchos culturistas que usan estos fármacos repetitivamente desarrollan abscesos que se extraen mediante cirugía. Si esto no parece muy grave, hay que saber que una infección sin tratar puede implicar la amputación de toda la pierna. Otra locura bastante común es querer fabricar uno mismo los esteroides inyectables. Quizá penséis que estas sustancias las forman expertos en laboratorios punta, pero eso está muy lejos de la realidad. Según el producto es posible que la mayor parte se hayan creado en un sótano. Muchos se hicieron con una copia de la Biblia de la farmacología, de Merck Index, en la que se explica cómo se sintetizan la mayoría de los fármacos, incluidos los esteroides. Este libro es inútil si no se poseen ciertos conocimientos de química orgánica para seguir la técnica. Para muchos, ofrecer información sobre cómo usar esteroides puede ser cuestionable, pero decir ya cómo fabricarlos es claramente algo muy peligroso.